capítulo número. Hoy comenzamos con la mitad del capítulo número 5 porque ayer estaba bastante largo y no lo pudimos terminar. Hoy, 21 de julio del año 2026, seguimos con la lectura de este maravilloso libro, Este dolor no es mío, de Mark Walling. Ayer quedamos en lo siguiente. Mantener una relación estrecha con nuestros padres no solo contribuye a que sintamos apoyo y consuelo en la vida, ¿no?, sino que se ha demostrado que está correlacionado con que disfrutemos de buena salud. En un estudio de seguimiento a lo largo de 35 años llevado a cabo en la Universidad de Harvard, se observaron pruebas convincentes de que la calidad de nuestra relación con nuestros padres puede afectar a nuestra salud en la vida posterior. Más concretamente, se pidió a los participantes que calificaran su relación con cada uno de sus progenitores según la escala siguiente: muy estrecha, cálida y amistosa, nos toleramos, o fría y tensa. Cuéntenme de qué parte del mundo nos escuchan. Escríbanme y vamos dando feedback. Y si pueden ir respondiendo aquí en el chat las preguntas que nos va haciendo el libro, muchísimo mejor. ¿Ok? ¿Cómo es su relación con sus padres? Muy estrecha, cálida y amistosa, nos toleramos, o fría y tensa. A un 91% de los participantes que afirmaron que su relación con su madre era tensa o de mera tolerancia mutua, se las diagnosticó en la edad madura un problema de salud significativo: cáncer, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, etcétera. Mientras que solo sufrieron tales problemas un 45% de los que habían afirmado que su relación con sus madres era estrecha o cálida. Se dieron cifras similares en cuanto a la relación de los participantes con sus padres. Un 82% de los sujetos que afirmaron que tenían relaciones tensas o de mera tolerancia con su padre tuvieron problemas de salud significativos, mientras que solo un 50% de los que tenían relaciones cálidas o estrechas con el padre tuvieron ese tipo de problemas. Recuerden lo siguiente: ayer hicimos un ejercicio que está grabado para los que están llegando nuevos, que tienen que hacerlo, porque si no, todos ustedes dicen: yo no tengo ningún problema con mi padre ni con mi madre, pero el ejercicio nos lleva una y otra vez a entender algo. ¿Qué emoción es la que yo siento? ¿Cuál es la emoción que yo siento? ¿Ok? ¿Qué es eso que yo siento que me hace sentir mis padres? No la mente, cómo reacciona el cuerpo. Ayer hablaba con una chica que me decía: no puedo estar cerca de mi papá. Me desespero, me da ansiedad, siento que me va a juzgar. Y es una mujer divorciada, con 40 y algo de años, que tuvo que volver a casa con su padre, y estamos trabajando estos ejercicios. El ejercicio ha sido fuerte, pero muy sanador, definitivamente. Así es, totalmente. Un 82% de los sujetos que afirmaron que tenían relaciones tensas o de manera de tolerancia con su padre tuvieron problemas de salud significativos, mientras que solo un 50% de los que tenían relaciones cálidas o estrechas con el padre tuvieron este tipo de problemas. Los resultados fueron llamativos en los casos en los que participantes tenían relaciones tensas tanto con el padre como con la madre. Tenían problemas de salud significativos el 100%. Mientras que solo los tenían un 47% de los que habían dicho que sus relaciones con sus padres eran cálidas y estrechas. Bienvenidos, vamos a dar tapa de pantalla y a compartir, y ayúdenme con los objetivos, porfa. Gracias a todos los que se suscriben a mi canal. Gracias por todos los días venir. En otro estudio llevado a cabo en la Universidad Johns Hopkins, se hizo un seguimiento de 50 años a 1,100 estudiantes de medicina varones. Escuchen esto. Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Y se observó que sus tasas de cáncer tenían una correlación estrecha con el grado de distanciamiento que tenían cada uno respecto de cada uno de sus progenitores. ¡Wow! Imagínense ustedes.
Las relaciones difíciles con nuestros padres no solo afectan a nuestra salud física, sino que más concretamente nuestra relación temprana con nuestra madre puede servirnos de plantilla a partir de la cual trazamos nuestras relaciones de pareja posteriores. Gracias por compartir, muy amables. El caso siguiente nos muestra cómo podemos proyectar sobre nuestras parejas los sentimientos hacia nuestras madres que han quedado sin resolver. El caso de Tricia. Tricia no había tenido nunca una relación de pareja duradera. Lo más que le duraba una relación era 1 año o 2. Ahora se disponía a dejar a su pareja actual. Es frío e insensible y nunca está a mi lado cuando lo necesito. Es frío e insensible, nunca está a mi lado cuando lo necesito. Se quejaba Tricia y sin darse cuenta de ello hablaba de su madre del mismo modo. Es reservada y distante emocionalmente. Gracias por ese quiere ver. Muy amables. Nunca pude recurrir, es reservada y distante emocionalmente. Buenos días, doctor Axel, ¿cómo estás? Bienvenido. Nunca pude recurrir a ella cuando necesitaba apoyo. Nunca me había querido como yo necesitaba que me quisiera. Gracias, Nancy, muy amable. Los fracasos de Tricia en sus relaciones de pareja se debían a su rechazo hacia su madre. Los fracasos de Tricia en sus relaciones de pareja se debían a su rechazo hacia su madre. Lo que quedaba por resolver con su madre volvía a surgir emocionalmente, inconscientemente con sus parejas y deterioraba el vínculo que compartía y la intimidad que deseaban. ¿Dónde nos escuchan? ¿De qué parte del mundo? Cuéntenme. Vamos a escribir lo que podamos aquí en los mensajes. Escuchen esto. Los fracasos de Tricia en sus relaciones de pareja se debían al rechazo que ella sentía hacia su madre. Ella no había de Guatemala, bienvenidos, muy amables. Ella no había podido reconstruir el vínculo. Ella esperaba que mamá fuera otra y estaba en queja, en juicio. Mamá debió, mamá no me dio mamá dio lo que pudo, ¿no? Y el libro nos deja el ejercicio de ayer aquí grabado para que lo hagan. Los que están aquí nuevos pueden venir a mi canal rojo y venir a revisar ese ejercicio que está en el capítulo 5 con sus parejas y deterioraba el vínculo que compartían y la intimidad que deseaban. Tricia no era capaz de recordar ningún hecho concreto que explicara por qué había rechazado a su mamá, pero en nuestro trabajo juntos me contó que su mamá solía hablar a su vez de su madre, de la abuela de Tricia, calificándola egoísta y distante emocionalmente. La historia era la siguiente. Cuando la abuela era todavía una niña pequeña, la había enviado a vivir con su tía tras la muerte de su madre. O sea, ya el vínculo de la abuelita se había roto. En su nueva familia solía sentirse como una extraña y había guardado aquel resentimiento durante la mayor parte de su vida. Gracias. Tricia llegó a entender por fin cuál era el origen de la falta de calor de su madre. Su abuelita había muerto, su mamá había muerto y a ella le tocó irse a vivir en casa de una tía. Vio también por primera vez que ella misma se había limitado a repetir una pauta familiar. Se había limitado a repetir una pauta familiar de hijas que no recibían de sus madres lo que necesitaban. Esta pauta se había reproducido a lo largo de la historia familiar durante 3 generaciones como mínimo. Seguimos transcribiendo el mismo campo emocional al otro y al otro. Seguimos siendo esos padres ausentes o esos padres bravos, llenos de rabia o esas madres sin poder dar el amor verdadero porque es que todavía no lo han recibido. Gracias a todos por los tata, muchas gracias. Y por los objetivos. ¿Ok?
Advirtió que estaba menos a la... Tricia se reconcilió con su... Cuando Tricia hubo entendido mejor los hechos que estaban detrás del distanciamiento de su madre, sintió solidaridad hacia ella por primera vez en su vida, según dijo. Tricia se reconcilió con ella y percibió inmediatamente los efectos de esa reconciliación en su relación de pareja. Advirtió que estaba menos a la defensiva y que podía mantenerse abierta y presente, hasta en los momentos difíciles en los que en otro tiempo se habría sentido amenazada y se habría retraído y encerrado en sí misma. Escuchen cómo ustedes muchas veces se pueden sentir en las relaciones y no saben por qué. Hasta en los momentos difíciles en los que en otro tiempo se habría sentido amenazada y se habría retraído y encerrado en sí misma. Las proyecciones que antes estaban veladas habían quedado plenamente visibles. Ahora entendemos por qué reaccionamos como reaccionamos o por qué esperamos que el otro nos ame como nosotras queremos que nos amen. No estamos pidiéndole al otro que nos ame. Lo que estamos es pidiéndonos a nosotras, a mamá, el amor o a papá a través de la pareja. Si tus relaciones con tus padres son difíciles, no te preocupes, yo te enseñaré unas herramientas que podrán servirte para reparar esa conexión. Recuerden que la palabra es reparar. Gracias, Mireya, muy amable. Reparar. Gracias a todos los que nos ayudan con los tata, compartir y con los objetivos. Esta palabra no se nos puede olvidar. El cambio se producirá en ti. Puede que la dinámica de la relación siga siendo la misma, pero tu perspectiva será diferente. No es cuestión de que te arrojes temerariamente a la vía del tren. Más bien es una cuestión de que elijas el mejor camino para este viaje. Si tus relaciones con tus padres son difíciles, yo te enseñaré las herramientas que podrían servirte para reparar esa conexión. Ayer estaba practicando algo con los 2 libros que hemos leído. Aplico este ejercicio de reconciliación, no todo, pero yo pongo en práctica a las personas que hacen la terapia conmigo, que es todos los días que tenemos que hacer ese ejercicio para que el cuerpo empiece a relajarse ante papá y mamá, con la visualización del papá que sí necesite y de la mamá que sí necesite, y ir sanando el ADN, la sinapsis, cómo reacciona mi cuerpo. Pero la persona siguió con una incomodidad y le hice las 4 preguntas de Byron Katie, llamar lo que es, y todo fluyó en la terapia mucho más fácil. La herramienta del mindfulness es lo que le da el plus, ¿no? Pero ustedes con las herramientas que yo les estoy dejando y con estos libros, ustedes pueden ir transformando su vida. ¿Has tenido una interrupción temprana del vínculo con tu madre? Si rechazas a tu madre, pudo deberse a que tu proceso temprano de vinculación con ella quedara interrumpido. No todos los que sufren una ruptura temprana del vínculo terminan rechazando a la madre. Gracias, muy amables. Cuando se ha producido una interrupción durante este periodo, lo más probable es que sientas un cierto grado de ansiedad cuando intentas establecer un vínculo con otra persona en una relación de pareja. Esta ansiedad podría traducirse en dificultades para mantener relaciones de pareja o incluso en la falta de deseo de tener este tipo de relaciones. ¿Ok? La falta de mantener el vínculo. Esta ansiedad podría traducirse en dificultades para mantener relaciones de pareja o incluso en la falta de deseo de tener este tipo de relaciones. No puedes tener una buena relación o no puedes entrar en falta de deseo de tener este tipo de relaciones. También puede traducirse en tomar la decisión de no tener hijos. Tu explicación a primera vista puede ser la de criar a un niño requiere demasiado tiempo y energía, pero a un nivel más profundo puede que te sientas poco capacitado para dar a un niño lo que tú mismo no has tenido. Te da muchísimo miedo. ¿Ustedes han visto las nuevas generaciones que la mayoría no quiere tener hijos? Yo sigo en esa dinámica, en esa misma situación de creer
que el miedo de estas nuevas generaciones de ser padres vienen de los vínculos rotos con sus propios padres. También puede afectar a tu conexión con tu madre una interrupción del vínculo madre e hijo que se produjo en generaciones anteriores. ¿Sufrió tu madre o tu abuela una ruptura del vínculo con tu madre? ¿Con tu madre? Con su madre, o sea, con su abuela, con su mamá. Tu mamá con su mamá. ¿Sufrió tu madre o tu abuela una ruptura del vínculo con su madre? Alicia, buenos días, ¿cómo estás? Sí, aquí lo vamos explicando, las dudas. Ayer hay personas que me decían que lo estaban leyendo y me pedían que les explicara lo que estábamos leyendo. Milena, si llegó por ahí, recuerda que te vamos a hacer la carta astral al final de la lectura. Entonces, ¿sufrió tu madre o tu abuela una ruptura del vínculo con su mamá? Los residuos de estos traumas tempranos se pueden vivir en las generaciones posteriores. Y no solo eso, a tu mamá le resultaría difícil darte a ti lo que ella no pudo recibir, a su vez, de su mamá. Si no te tratas con tus padres o si estos han fallecido, puede que no llegues a conocer nunca la respuesta a estas preguntas, sobre todo si la ruptura se produjo cuando eras muy pequeño. En general puede ser difícil recordar las interrupciones tempranas porque en esos primeros años de vida no tenemos capacitado el cerebro para evocar nuestras experiencias, ¿ok? Solo se mantiene a través de nuestras emociones, el límbico, no el neocortical donde guardamos recuerdos con imágenes. En general puede ser difícil recordar las interrupciones tempranas porque en esos primeros años de vida no tenemos capacitado el cerebro para evocar nuestras experiencias. El hipocampo, que es la parte del cerebro asociada a la formación, la organización y la conservación de los recuerdos, no desarrolla plenamente hasta los 2 años de edad sus conexiones con el corteza prefrontal, con el neocortical, o sea, nuestro cerebro que emana recuerdos verdaderos e imágenes que nos hacen nuestro neocortical o prefrontal, es lo que nos ayuda a crear estas imágenes, a ser dioses, ¿no? Esa capacidad que Dios nos dio de crear, primero soñar para crear, ser inocentes, como nos dijo el Maestro Jesús. Buenos días desde Costa Rica, bienvenidas, hermoso país que sueño visitarlo porque está entre mi lista de los países que me recomiendan muchísimo, Costa Rica. Ok, la parte del cerebro que nos sirve para interpretar nuestras experiencias. Dijo el Maestro Jesús, vuelvan a mí inocentes, vuelvan a mí como niños. Tenemos que volver a ser inocentes, a soñar y a entender que si yo pienso algo o lo sueño, va a llegar. Como los niños soñaron con la bicicleta, como soñamos en algún momento como niños con algo. Y llegaba. Entonces, ese prefrontal es la parte del cerebro que nos sirve para interpretar nuestras experiencias. Cuando niños, ese prefrontal no está desarrollado, por eso no podemos interpretar lo que vivimos. En consecuencia, el trauma de una separación temprana se guardaría en forma de fragmentos de sensaciones físicas, de imágenes y de emociones, en vez de como unos recuerdos claros que podrían articularse en forma de historia. Sin la historia puede resultar difícil entender las emociones y las sensaciones. Muchísimas gracias a todos. Vamos a compartir lo más que podamos. Gracias por comenzarme a seguir. En ocasiones la ruptura del vínculo no es física. Lo que sentimos a veces es más bien una ruptura de energía con nuestra madre. Es una ruptura de energía, no se trata de que, por eso se llama ausencia, ¿no? Emocional. Papá o mamá pudieron haber estado, pero tenía una ausencia emocional. Gracias a todas las personas que comienzan a seguirme, muy amables. Aunque ella esté físicamente presente, emocionalmente puede estar distante o ser irregular. La presencia y la regularidad que establece una madre durante los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo psicológico del niño y para su bienestar, ¿ok? Y para su bienestar emocional. O sea,
son esos pequeños, mamá puede haber estado, pero si mamá está en una situación dolorosa, lo hablábamos ayer, ¿no? Si mamá está viviendo una infidelidad, si mamá no sanó la relación con su mamá, ¿cómo puede ser mamá? Cuéntenme ustedes. ¿Cómo yo, si no he recibido todo ese amor que vimos en el ejercicio de ayer, esa ráfaga de energía, cómo yo puedo dar amor? Yo puedo querer desde aquí controlar o manejar ser buena madre, pero desde lo emocional muchas veces puede costar. ¿Ok? El psicoanalista Gould dice que el brillo de los ojos de la madre cuando ésta mira a su hijo pequeño es el vehículo en que el niño se siente reafirmado y valorado y puede empezar a desarrollarse de manera sana. Qué belleza, ¿no? La presencia y la regularidad que establece una madre durante los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo psicológico del niño y para su bienestar emocional. El psicoanalista Hay Cole dice que el brillo de los ojos de la madre cuando ésta mira a su hijo pequeño es el vehículo por el que el niño se siente reafirmado y valorado y puede empezar a desarrollarse de manera sana. La reafirmación de ese bebé viene de esos ojos de mamá, ¿no? Y entendemos a todas las mujeres, gracias por el quiéreme, necesitamos 4, necesitamos que me ayuden con el quiéreme los que no me lo podían enviar. Entendemos las que somos madres ese vínculo de cuando damos ese pecho y vemos esos ojitos que, ¿no? Que hay un amor impresionante. Y también podemos entender a las madres que han estado desconectadas, que no se sienten culpables, porque el vínculo lo podemos restablecer, dice Mark Walling, porque yo entiendo que algunas madres entran hasta en depresión postparto y las situaciones de vida no les permiten tener ese vínculo como todo hijo o toda hija se lo merece. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Algunas preguntas para buscar la interrupción del vínculo. O vamos a seguir leyendo. Y al fin, es que tenemos en este capítulo, yo creo que este capítulo se va a dividir porque tenemos varios ejercicios y es largo. Vamos a hacerlo. Algunas preguntas para buscar la interrupción de un vínculo. Resáltenlo, resáltenlo, mi gente. Aquí queda grabado, aquí lo pueden parar e ir haciendo todo. Primera, ¿pasó algo traumático cuando tu madre estaba embarazada de ti? ¿Tuvo mucha ansiedad, depresión o estrés? ¿Miedo? ¿Pasó algo traumático cuando tu mamá estaba embarazada de ti? Por lo menos, traigo a cotación una chica que atendí, que ella me decía, es que él es muy hiperactivo, no entiendo por qué mi hijo es así. Y empezamos a buscar la historia y ella estaba embarazada cuando su mamá murió. Ella no sé por qué no lo recordaba. Y ella dice, wow, mi hijo vivió todo el dolor y ahí empezó a llorar y a entender cuál era la hiperactividad y toda la emocionalidad que el niño a veces tenía que ella no entendía. Entonces, pregúntate a ti, ¿tu mamá pasó algún trauma cuando estaba embarazada de ti? ¿Tuvo mucha ansiedad, depresión o estrés? ¿Pudo haber vivido una infidelidad? ¿Algún problema económico? ¿Qué vivió tu mamá en tu embarazo? ¿Tuvieron dificultades tus padres en su relación de pareja durante el embarazo? ¿Hubo algún miedo, alguna inseguridad? ¿El miedo a quedar embarazada? ¿Era joven? ¿Estaba bien visto que ella quedara embarazada? ¿Estaba casada o no? Gracias, Batana, muy, muy amable. Gracias por comenzarme a seguir. Gracias por los comentarios. ¿Naciste con un parto difícil? ¿Naciste prematuro o prematura? ¿Tuvo tu madre depresión postparto? ¿Te separaron de tu madre pocos días después de nacer? Buenos días a todos, bendiciones. Vamos a compartir. Ayúdenme con los quiéreme, porfa, y los objetivos. ¿Te dieron en adopción? ¿Tuviste un trauma o una separación de tu madre durante tus 3 primeros años de vida? Recuerden que el hijo ve trauma el hecho de que mamá no se pueda quedar con él. Nuestras madres tenían que salir a trabajar algunas, ¿no? Y eso empezó a formar en nosotros una pequeña necesidad de ansiedad. Tienen que irlo viendo.
¿Tuviste un trauma o separación de tu madre durante los 3 primeros años de vida? ¿Estuvo tu madre ingresada en un hospital o lo estuviste tú y tuviste que estar separado? Puede ser que tuvieses que estar en una incubadora o que te operaran de amígdalas o de alguna otra cosa, o que tu madre tuviera que operarse o sufriera complicaciones en el embarazo, cualquier cosa. Conozco personas prematuras que se separaron todo un mes completo de mamá, ¿no? Y son muchas veces hombres o mujeres que desarrollan sin querer algún vicio. ¿Sufrió tu madre un trauma o agitaciones emocionales durante tus 3 primeros años de vida? ¿Perdió tu madre un hijo que esperaba o ya nacido antes de que nacieras tú? ¿Tuvo que dedicar su atención tu madre a un trauma relacionado con alguno de tus hermanos? ¿Un aborto, un hijo nacido muerto, una muerte posterior, una emergencia de salud? Si ustedes miran hacia atrás, tienen que ver, porque por lo menos yo que tanto le pregunto a mi mamá y veo y tal, mi mamá tenía mucha vergüenza de contar que se le murió 2 hijos. Y cuando empezó a contarlo, lo decía desde la culpa. Se murió porque yo era muy joven, se murió porque no sé qué. Entonces, en mi familia, las personas que quedamos embarazadas jóvenes, nos sentimos culpables, nos sentíamos culpables y tendíamos a abortar ese primer bebé, y casi todas quedamos embarazadas a la misma edad que mamá quedó embarazada y nació su bebé y después murió. Entonces hay que estar atentas a la historia. Hacemos lealtades inconscientes hacia la madre. Esto lo hice, esa terapia lo hice a través de una constelación, de entender por qué generaba tanta paralización o tanto juicio el embarazo a las muchachas jóvenes, así estuvieran casadas o no, en mi hogar, en mi clan. Entonces venía de que mi abuelita también perdió un bebé a temprana edad y mi mamá pierde un bebé a temprana edad y no lo contaban, se quedaban calladas porque les daba vergüenza, el miedo, el que las criticaran. Entonces estas preguntas los va a ayudar a ustedes a saber si usted tuvo una interrupción del vínculo. Ahí ya generamos un trauma sin querer. Entonces, el brillo de los ojos de la madre cuando ésta mira a su hijo pequeño es el vehículo por el que el niño se siente reafirmado y valorado y puede empezar a desarrollarse de manera sana. Recuerden que el ejercicio de ayer nos va a ayudar a ir reconstruyendo el vínculo. Los que no estuvieron ayer, vayan en mi canal rojo a buscar ese ejercicio de proyectar al frente a papá y a mamá y empezar a ver cómo siente tu cuerpo. Si hemos sufrido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre, quizás tengamos que recopilar algunas pistas que se desprenden de la historia de nuestra madre, así como la de nuestra propia. Tenemos que volver la vista atrás y preguntarnos, ¿pasó mi madre algo traumático que le afectó la capacidad de estar atenta conmigo? ¿Estaba presente o estaba preocupada por otras cosas? ¿Había alguna desconexión en el modo en que me tocaba, en que me miraba, en el tono de su voz cuando me hablaba? ¿Tengo dificultades para estrechar vínculos en mis relaciones de pareja? ¿Me cierro, me retiro, me distancio por estar encerrado en mí mismo? Esto le pasa mucho a muchos hombres, ¿no? Mamá que perseguía, ¿qué le preocupaba a mamá? ¿El dinero? Entonces el hombre crece o la mujer crece buscando solo el dinero y una preocupación constante hacia el dinero, porque era lo que el niño sentía con mamá. O mamá preocupada por la pareja, mamá preocupada por no ser amada. Entonces usted llega adulta y es preocupada por la pareja, por ese hombre que no la amó, pero verdaderamente ese hombre no la ama, o es que usted está buscando esa atención de su padre. ¿Ok? Susan, madre de 2 hijos de 32 años de edad, temblaba solo de pensar en tener un contacto físico estrecho con su mamá. Que ella recordara, nunca le había gustado que la abrazara. Susan me reveló también que su marido y ella no tenían relaciones de afecto físico. Los abrazos te quitan energía, decía ella. ¡Wow! Miren esta creencia. Los abrazos te quitan energía, decía Susan. Cuando Susan tenía 9 meses,
Déjenme subrayar esto porque había pasado 2 semanas sola en el hospital con pulmonía, con 9 mesecitos. Su madre se había quedado en casa para cuidar de los otros hermanos. Desde aquel momento, Susana había empezado a retraerse inconscientemente. Al rechazar el afecto de su padre, Susana no hacía más que protegerse de la posibilidad de que volvieran a dejarla sola o hacerle daño. El simple hecho de identificar la raíz de su repulsión hacia su madre fue crucial, ya al entenderlo. Por eso la terapia es tan importante, mi gente. Por eso la terapia. Susan no hacía más que protegerse de las posibilidades de que él volviera a dejarla sola y hacerle daño. Entonces, a partir de entonces, el simple hecho de identificar ya la raíz de su repulsión hacia su madre fue crucial. Ya empezamos a entender, oh my God, duré sola tanto en un hospital y mi cuerpito reaccionó al abandono. Y no me incluyo, no soy parte porque siento que me van a abandonar y no me relaciono, no recibo afecto ni doy afecto. Por eso hay gente tan dura, gente tan brava, no sabe dar, pero tampoco sabe recibir. Susan pudo restaurar el vínculo que se había roto entre su mamá y ella. El niño que ha vivido la interrupción de un vínculo puede vacilar cuando ha llegado el momento de restablecer la conexión con la mamá. El modo en que se restaura esta conexión puede establecer un modelo por el que se regirán la formación de vínculos y las separaciones en las relaciones de parejas futuras. Si la madre y el hijo no restablecen su conexión de manera plena, el hijo puede tener indecisiones a la hora de establecer vínculos con una pareja en su vida posterior. O como decía ahorita el libro, se aísla, se cierra, no comenta, no habla de lo que siente porque puede decir o puede sentir peligroso expresarse. ¿Ok? El hijo puede tener indecisiones. Si el vínculo no se restablece, puede producirse una falta de cercanía inexplicable que oscurece las relaciones cotidianas, según el psicólogo David Chamberlain. La intimidad y la amistad verdadera parecen inalcanzables. No hay un verdadero vínculo. Cuando somos muy pequeños, vemos en nuestra madre a nuestro mundo. Si se nos separa de ella, lo sentimos como una separación del mundo. Por eso se dice que mamá representa la vida. Mamá representa al mundo entero. Una separación temprana puede generar vivencias de vacío y de desencuentro, sentimientos de desesperación y de desconsuelo, la creencia de que hay algo muy malo en nosotros y en la vida en general. Hay muchas personas así, no, es que yo siento que hay algo muy malo a mí, es que yo no sé. Y ese vacío interno, ese dolor de estómago, esa presión en el pecho, esa garganta apretada, viene de esa ruptura del vínculo. Como somos demasiado pequeños para procesar el trauma, tenemos sentimientos, creencias y sensaciones corporales que perviven en nuestro interior. Son los que todos los días quieren salir del inconsciente. Y usted no está pidiéndole a la vida trabajo ni nada. Usted está pidiéndole a la vida cómo sanar el vínculo. Y usted quiere sanarlo afuera, pero no se sana afuera, se sana interno. Como somos demasiado pequeños para procesar el trauma, tenemos sentimientos, creencias y sensaciones corporales que perviven en nuestro cuerpo sin estar asociados al relato que las conecta con el pasado. Son estas experiencias las que nos infunden las muchas heridas, desilusiones y desencuentros que encontramos a lo largo de la vida. Entonces, vamos a hacerlo para las personas rapidito. Vamos a visualizar usted pequeño, muy pequeño, si lo puede hacer, y a su mamá al frente de usted. 3 pasos de distancia está su mamá. ¿Qué sensación tiene su cuerpo? Puede visualizarla, la puede ver. Hay tranquilidad.
¿Qué pasa si su mamá se acerca mucho a usted? ¿Tiene sensación de abrazarla? ¿O usted sigue alejado o alejada? ¿Triste, llorando o cómo se percibe? ¿Alegre, feliz? ¿Cómo reacciona su cuerpo? Porque como esté reaccionando hoy su cuerpo, mi gente, ante este ejercicio, usted está reaccionando ante la vida una y otra vez. Estas sensaciones internas son las que sanamos y transformamos en terapia. ¿Qué es esto que está sintiendo ante ella? Y el ejercicio nos manda a colocar a mamá 3 pasitos hacia atrás y empezar a ver la historia completa de ella. Y ahí empezamos a entender por qué no puedo tener conexión con mamá. Y las personas que la puedan tener, buenísimo. Entonces, ahí cada uno lo va haciendo a su ritmo. Y ahí acepto, hoy te acepto con toda tu historia. Y hoy te entiendo, hoy trato de entenderte, mamá. Y puedo hacer el paso de que ella venga y yo pueda dar el paso de abrazarla. Y usted el paso a relajarse en sus brazos. Porque en el momento en que empiece a relajarse y a sentirse a salvo, y todos los días practique ese ejercicio, todo empieza a cambiar. Esa ansiedad se desvanece, esa angustia, y puedes sentir el niño pequeño porque eres más pequeño que mamá. Y yo siempre le agreguemos a papá. Veamos a papá qué nos genera ahora. ¿Qué sensación? ¿Puedo abrazarlo o no? Y empiezo a ver también a papá con su historia y ahí lo empiezo a entender. Y hasta que yo no pueda abrazarlos, no salgo de ese lugar interno. Y empiezo a sentirme en paz y en calma. Y los recibo, acepto, intento entenderlos. Es la pregunta, hoy los entiendo. Es la respuesta, hoy los entiendo. Y el cuerpo empieza a calmarse. Este es el salto cuántico para la humanidad. Usted lo puede practicar de día, de noche, a toda hora. Estoy a salvo. Y solo me conecto con la energía de mis padres internamente que me den la calma. Y me lleno de brillo, de alegría, de felicidad. Voy creándole una nueva historia cuántica, un espacio cuántico, una nueva línea de tiempo a mi vida. No me quedo en la historia del problema. Empiezo a crear esa nueva línea de tiempo para que mi cuerpo empiece a reaccionar diferente. Es biología, es biología. Esto no tiene nada que ver con mística, que nos lo quisieron enseñar por muchos años como algo místico. Ay, no, yo no voy a ir a ver a mi abuela porque yo no puedo llamar muerto. No, 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 es su biología. Toda la información de sus 2 abuelas está dentro de usted, señor. Señora, toda la información de sus 2 abuelos ya está dentro de usted. En el vientre, cuando la abuelita tenía mamá y a los 5 meses se le crearon los óvulos a mamá, ya usted estaba dentro de la abuela y dentro de mamá. Y ya usted trae toda esa información de ese caos, de ese miedo, de esas inseguridades, de esas doñitas. Y agréguele cuando se hace la fecundación, se trae toda la información de su papá que también estuvo dentro de la abuelita. Y ahí vamos, heredando y heredando. Y de esta manera acepto toda mi herencia, no juzgo la historia, pero empiezo a crear una nueva realidad. No me creo, no me quedo ahí. De eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a entender. Los recuerdos negativos de la infancia. Muchos de nosotros no sabemos ver más allá de las imágenes dolorosas de nuestra infancia. Nos quedamos ahí en esta historia. Y no somos capaces de recordar las cosas positivas que nos pasaron. Siendo niños pequeños vivimos momentos de tranquilidad y de inquietud. Sin embargo, los momentos de tranquilidad los recuerdos de estar en brazos de nuestra madre, mientras éstas nos dan de comer, nos limpia o nos mece para dormir, suelen estar bloqueados y no salen a la superficie. Parece más bien que solo somos capaces de evocar los recuerdos dolorosos, de no haber obtenido lo que deseábamos, de no haber recibido el amor suficiente. ¿Por qué? Porque el cuerpo guarda el trauma
y lo único que recuerda es lo negativo, te protege, ese es el ego que hemos creado. El ego te protege y dice como a esta chica atrás, que a Susan, que el ego la estaba protegiendo y que del dolor no abraces ni des amor porque la gente te abandona. Recuérdate, dice el cuerpo, aunque ella no lo recordara, el cuerpo la echa hacia atrás y dice no des amor, no recibas amor. Y usted no sabe por qué reacciona como reacciona ante las situaciones. Bueno, porque nuestro cerebro está diseñado para evitar el dolor y por eso usted solo recuerda lo negativo, no lo positivo. ¿Ustedes no se habían dado cuenta de eso? Esto tiene sus motivos. Cuando de niños veíamos el peligro, nuestra seguridad o nuestra integridad, nuestros cuerpos reaccionaban erigiendo defensas. Estas defensas inconscientes se convirtieron después en nuestra reacción primaria y nos orientaban la atención hacia lo que era difícil o inquietante en vez de ser conscientes de lo que era tranquilizador. ¿Ok? Aprendimos a reaccionar para cuidarnos, para protegernos y para no morir. Así de simple. Es como si nuestros recuerdos positivos vivieran al otro lado de un muro, cerca de nosotros, pero fuera de nuestros alcances. Como solo podemos residir a un lado del muro, nos llegamos a creer que no nos pasó nunca nada bueno. No, o sea, todo fue mal. El cerebro busca y el cuerpo busca es estarte cuidando de todo lo que es peligro y te quedas solo ahí en ese estado de alerta, de sobrevivencia. Es como si hubiésemos reescrito la historia conservando únicamente los recuerdos que confirman nuestra estructura defensiva primitiva, unas defensas que nos han acompañado tanto que ya forman parte de nosotros. Son tu forma de reaccionar, de vivir y de experimentar la vida. Bajo las barricadas inconscientes que hemos levantado yace el deseo profundo de que nos quieran nuestros padres. Es todo lo que queremos. Peleamos con los hermanos, sentimos envidia de los demás y reflejamos a nuestros padres hasta en el trabajo. Queremos que el jefe nos aplauda, corremos y competimos con los demás, que el entrenador nos aplauda y empezamos a proyectar los deseos de que papá o mamá nos amen a través de los demás. Pero muchos ya no somos capaces de acceder a estos sentimientos, pues si evocamos los momentos de ternura y de amor que pasamos con nuestros padres, nos sentiríamos vulnerables y en peligro de volver a hacernos daño. Por eso bloqueamos precisamente los mismos recuerdos que podrían aportarnos la curación. En mi programa lo hacemos. Trabajamos unas semanas enteras solo recordando lo positivo ya después de entender el trauma, ¿no? Los biólogos evolutivos confirman esta premisa. Explican que nuestras amígdalas cerebrales dedican 1 o 2 terceras partes de sus neuronas a detectar amenazas. Está ahí solo para detectar amenazas. Gracias a todos los que nos ayudan. Gracias a todos. A consecuencia de ello, es más fácil que se almacenen en nuestra memoria a largo plazo los hechos temibles y dolorosos que los hechos agradables. Los biólogos evolutivos confirman esta premisa. Explican que nuestras amígdalas cerebrales dedican 1 o 2 terceras partes de sus neuronas a detectar amenazas. ¿Ok? A consecuencia de ello, es más fácil que se almacenen en nuestra memoria a largo plazo los hechos temibles y dolorosos que los hechos agradables. ¿Por qué se guardan más los hechos temibles o los tenemos latentes? Porque nuestra amígdala cerebral necesita defendernos y cuidarnos. Nosotros desarrollamos esta manera de nuestro cerebro cuando vivíamos en la prehistoria, cuando el ser humano necesitaba defenderse y estar atento de cualquier animal que lo fuera a comer, a morir. Eso significaba muerte. Entonces, el rechazo, el abandono o la falta de amor la relacionábamos también con que nos sacaran del clan. Y si vivíamos fuera del clan, cuando vivíamos en manadas y nos quedábamos en cuevas o vivíamos en cuevas como humanos, apenas en ese proceso de desarrollo, nuestro cerebro aprendió a estar atento a cualquier situación que nos llevara a la muerte o a que nos sacaran del clan, porque eso significaba
igual la muerte, no podíamos sobrevivir solos, ¿ok? Y eso también ha ayudado, gracias. ¿Desde qué lugar del mundo nos escuchan? Tito dice, pregunta, ¿dónde está tu gente? ¿En qué parte del mundo? Ya sabemos que hay de Nicaragua, de Costa Rica. ¿Qué otro lugar del mundo nos están escuchando hoy? Entonces, por eso también empezamos a entender por qué se desarrolla el hombre como hombre con su cerebro más lógico y la mujer. No es que el hombre no tenga emociones, obvio que sí, pero es mucho más práctico y lógico porque tuvo que aprender a ubicarse rápidamente en el espacio-tiempo. La mujer estaba más en la cueva o cuidando como en la cocina, el calorcito, el fueguito para alimentarse, pero el hombre tenía que salir a buscar y proveer. Salían en manadas y tenían que volver sanos y salvos. Entonces aprendieron a ubicarse en espacio-tiempo. Hay un documental espectacular en Netflix que se llama Fuego. Los invito a que lo vean para que entiendan un poquito más de la evolución de nuestro cerebro. Cómo el que llegara al fuego, se cocinara la carne y la proteína de la carne nos diera este último cerebro, aunque ustedes no lo crean. Entonces hay que estudiar un poquito para entender nuestra biología y entender cómo nos manejamos en todo. Todo es biología, todo es completamente cómo se maneja y cómo aprendió a manejarse nuestro cerebro. Entonces, está hecho para detectar amenazas. A consecuencia de ello, es más fácil que se almacenen en nuestra memoria a largo plazo los hechos temibles y dolorosos que los hechos agradables. Los científicos llaman a este mecanismo por defecto sesgo de negatividad, ¿ok? Y es perfectamente lógico, nuestra supervivencia misma depende de nuestra capacidad para detectar las posibles amenazas. Según ha dicho el neuropsicólogo Rick Hazen, la mente es adherente como el velcro para las expresiones negativas y resbaladiza como el teflón para las positivas. ¿Ok? Te identificas como, te identificas conscientemente con un miembro de tu sistema familiar distinto de tus padres, con un tío, con una abuela. Sucede a veces que aunque tenemos una relación fuerte, cariñosa con nuestros padres, portamos unos sentimientos difíciles que somos incapaces de explicar. Solemos dar por supuesto que el problema surge dentro de nosotros mismos y que terminaremos por descubrir su origen si profundizamos lo suficiente. Pero mientras no desvelemos el hecho concreto desencadenante en nuestra historia familiar, mi gente, hasta que usted no desvele ese enrolle que tiene emocional ahí, porque es emocional, porque no es memoria, no hay cambio. Solemos dar por supuesto que el problema surge dentro de nosotros mismos y que terminaremos por descubrir su origen si profundizamos lo suficiente. Pero mientras no desvelemos el hecho concreto desencadenante en nuestra historia familiar, podemos estar reviviendo miedos y sentimientos que no nos pertenecen, fragmentos inconscientes de un trauma, tomándolos por nuestros traumas que no son suyos, pero llegan a su vida como fragmentos a través de emociones, de ansiedades, de depresiones, que hay que entender. Cuando Todd tenía 9 años, adquirió la costumbre de clavar un bolígrafo en el sofá. Aquel mismo año agredió con un palo a un niño vecino. Este es un caso, ¿no? El caso de Todd. Cuando Todd tenía 9 años, adquirió la costumbre de clavar un bolígrafo en el sofá. Aquel mismo año agredió con un palo a un niño vecino y le hizo una herida que le tuvieron que coser 40 puntos. A partir de entonces, Todd pasó varios años recibiendo medicación y tratamiento psicológico. Todd pasó varios años recibiendo este tratamiento, pero sus conductas agresivas prosiguieron. La pieza que faltaba del rompecabezas solo salió a relucir cuando el padre de Todd, Earl, me habló a su vez de su padre, al que aborrecía según.
me dijo. El abuelo de Todd había sido un hombre violento. No solo pegaba a sus hijos, sino que había matado a un hombre de un, con un cuchillo en una taberna, sino que había matado a un hombre de una cuchillada en una reyerta de taberna. Digo, y reyerta como pelea, ¿no? No lo habían denunciado y el abuelo había podido seguir viviendo a sus anchas, pero no así sus descendientes. Su nieto Todd había heredado sin saberlo unos sentimientos violentos que no eran suyos. Oh my God. Imagínense ustedes esto. Mantenía una conexión inconsciente con su abuelo, una conexión que habría quedado oculta si no hubiera sido porque el padre de Todd había investigado el pasado de la familia. ¿Ok? En una sesión de trabajo, Ear, el padre de Todd, me reveló que el padre de su padre también había matado a un hombre y en la generación anterior a su bisabuelo y a varios otros miembros de su familia. Los habían matado los sicarios de un terrateniente del pueblo vecino. Empezaba a apreciarse una pauta. Se empezaba a ver muchas cosas que estaban tapadas. Ear empezó a ver que su padre no había sido más que un engranaje más en la maquinaria de la violencia familiar. ¡Wow! Con esta visión más amplia, Ear sintió solidaridad hacia su padre, quizá por primera vez en su vida. Me dijo que desearía que su padre viviera para poder hablar con él de la historia familiar. Ear volvió a su casa y contó lo que sabía a Todd. Y Todd le escuchó con atención. Ambos comprendían de manera intuitiva que al contar y escuchar aquel relato habría algo que quedaría en paz por fin. Conozco una familia que el abuelo asesinó al padrastro y hubo una situación muy grave con sus nietos, la tercera generación, no sus hijos, sino sus nietos. Hubo una agresión muy fuerte de sus nietos a otra gente y vino esa gente y hizo una agresión terrible a su casa. Y eso es ahora, eso fue hace unos años atrás. Y su abuelo no pagó por esa muerte que hizo y sus nietos pagaron, niños pequeños, esa muerte. Y un caos familiar de violencia. Ese abuelo había sido extremadamente violento, pero claro, obvio que entendemos ahora que venía de un clan violento y que no se había visto la historia y la gente calla, la gente no lo dice, lo callamos muchas veces en las situaciones familiares por vergüenza, por pena, por falta de vulnerabilidad y lo que hacemos es heredar esas emociones a nuestro clan y a nuestros hijos. Dese cuenta que no se heredan las mismas actitudes de acciones, sino heredamos las emociones. ¿Ok? Con esta visión más amplia, Ear sintió solidaridad hacia su padre, quizás por primera vez en su vida. Me dijo que desearía que su padre viviera para poder hablar con él de la historia familiar. Ear volvió a su casa y contó lo que sabía Todd, que él escuchó con atención y al hablarlo ya se sabía que había una liberación. Si te estás identificando con alguna persona de tu sistema familiar, lo más probable es que no seas consciente de ello. Las identificaciones son inconscientes y es muy difícil que establezcas la relación por ti mismo. Jesse y Gretchen, los primeros que hablamos en el libro, cuyos casos pudiste leer en las primeras páginas de este libro, también estaban identificados con miembros de sus familiares y lo mismo pasaba a Megan. ¿Qué sucede? Estamos identificados a alguien y no lo sabemos. Por lo menos una persona que se siente aislada del clan, que no se siente querida de los hermanos, que no se siente querida por mamá, es una persona que se está identificando. Por lo menos en mi familia hubo una niña perdida de la abuela y hay muchos hijos en las familias de mis tíos y de mi mamá que se sienten rechazados o aislados, como no queridos. Ellos están reflejando en la historia a esa misma tía que se perdió, que no sé, parece que la dieron en adopción y ya después cuando quisieron volverla, que se sintieron como culpables o algo los abuelos, esto no la consiguieron
y otra gente empieza en el clan a vivir esa misma experiencia de aislamiento, como que no los quieren. Muchos de ustedes pueden sentirse así en su clan, pero no, la historia no es de ustedes. Ustedes están identificándose con una situación que no es de ustedes, de un papá que quedó, que se enfermó, un papá que quedó sin dinero, o el papá que fracasó e invirtió, el caso de ayer, el padre, el señor que invirtió en algo el dinero y lo perdió, y cuando fue a ver la historia del papá con el que nunca había compartido, el papá había apostado en caballos y había perdido todo, y ahí su mamá su esposa lo había dejado. Entonces nos empezamos a identificar emocionalmente con un ancestro que no está siendo visto, pero no es porque el ancestro esté por ahí, es una memoria de genética, de mi genética. La memoria empieza a salir en tu forma de sentirte. No significa nada como nos lo explicaron místicamente que estamos atrayendo a la... No, no, mi gente, yo he descubierto, y yo que soy tan racional, una Virgo que necesita experimentar y saber todo para poder aplicarlo, y me lo aplico a mí, yo he entendido que todo está en la memoria genética, que si hay vidas, que si no hay vidas pasadas, a mí eso no me importa. A mí lo único que me importa es que yo me identifico con alguien y yo tengo que entender con quién me estoy identificando. Y para eso está, si tienes los padres, una tía o alguien vivo, averiguarlo con tu familia. El caso de Megan. Megan se casó con Dean. Me faltan, vamos a leer unos 20 minutos más y nos vamos. Yo creo que no terminamos el capítulo 5 hoy. Megan se casó con Dean a los 19 años, pensando que seguiría juntos toda la vida, pero un día, cuando Megan tenía 25 años, miró a su marido que estaba sentado con ella en la mesa de la cocina y tuvo una sensación de insensibilidad. Había dejado de querer a Dean. Megan pidió el divorcio a las pocas semanas, pero comprendió que aquella pérdida repentina de su amor hacia Dean parecía aberrante y buscó ayuda. Yo sospeché que había una historia familiar que a Megan se le escapaba y empezamos a investigar juntos. Fue una decisión afortunada. Aunque Megan no había entendido la relación, esta era bien visible. Cuando la abuela de Megan tenía solo 25 años, su marido, el amor de su vida, que era pescador, había muerto ahogado en el mar. La abuela había criado sola a la madre de Megan y no se había vuelto a casar. La muerte repentina de su marido había sido la gran tragedia de la familia. Era un relato tan conocido para Megan que ésta no se había planteado siquiera el efecto que podía tener sobre ella. Es que no sabemos, no lo sabíamos. Miren, estas investigaciones están desde 1969 y nosotros no estamos listos. No hay momentos que estemos listos, si no es el momento. Yo tengo años estudiando esto. Pero si usted está llegando esta información a usted, usted está lista para recibirla, o usted como hombre está listo para entenderla. ¿Ok? Era un relato tan conocido para Megan que ésta no se había planteado siquiera el efecto que podía tener sobre ella. Cuando comprendió que estaba reviviendo la historia de su abuela, su soledad repentina, la pérdida profunda y la inestabilidad, Megan empezó a hacer gestos con la cara y con los ojos. Le dejé el tiempo necesario para que fuera asimilando la idea. Estaba siendo fiel a una lealtad de una abuela. Al cabo de un rato se puso a jadear. A los pocos minutos se le tranquilizó la respiración. Estaba ordenando las piezas del rompecabezas dentro de ella. Yo diría, estoy reorganizando mi genética. Estoy reorganizando para entender por qué me siento así y empezar a cambiar esa forma de... Tengo una sensación extraña de esperanza, dijo. Tengo que decírselo a Dean, a su esposo. Me llamó 10 días más tarde y me contó que algo estaba cambiando dentro de ella y que estaba recuperando el amor de nuevo por Dean, su esposo. Esto es tan importante que merece la pena repetirlo. No todas las conductas que expresamos surgen en realidad de dentro de nosotros. Es fácil que pertenezcan a miembros de nuestra familia que nos precedieron, que están toda la información de ellos en ti.
Es fácil que pertenezcan a miembros de nuestra familia que nos precedieron. Puede que no hagamos más que portar los sentimientos de ellos o que compartirlos. A estos los llamamos sentimientos de identificación. Si te estás dando cuenta que te estás identificando con un miembro de tu familia, vamos a hacer el ejercicio. Estas preguntas, recuerden que quedan grabadas aquí para que vengan y las repasen. Puedes estar sintiendo, comportándote o sufriendo como una persona de tu familia anterior a ti, o purgando sus culpas o portando su dolor. Hoy en día, ¿a quién te estás pareciendo? Hoy en día, ¿cuál es la historia que sin querer estás repitiendo? ¿Tienes síntomas, sentimientos o conductas difíciles de explicar en el contexto de tu experiencia vital? ¿No te sientes completamente bien, realizado, feliz? ¿La culpa o el dolor impidieron que algún miembro de tu familia amara a alguien o que sintiera el duelo por su pérdida? ¿La culpa o el dolor impidieron que algún miembro de tu familia amara a alguien o que sintiera el duelo por su pérdida? ¿Quién murió en tu clan? ¿Que algún miembro de tu familia se quedó en ese dolor? ¿Hizo alguien algo por lo que lo rechazaron, la rechazaran en la familia? ¿Hubo algún trauma en la familia, la muerte temprana de un padre, de un hijo o un hermano, o un abandono, asesinato, delito, suicidio? ¿Un hecho tan terrible, doloroso, vergonzoso que no se habla de ello por el dolor que ocasionó? ¿Es posible que estés conectado con el hecho haciendo una vida semejante a la persona de la que nadie habla? ¿Es posible que estés viviendo el trauma de ese familiar como si fuera tuyo? ¿De quién estás viviendo ese dolor? ¿A quién le quedó tanto ese dolor de esa situación? Vamos a considerar una situación hipotética. Para empezar, se produce una tragedia. Recuerda cuál es la tragedia que pudo haber marcado tu clan. El hermano mayor de un niño de 2 años muere repentinamente y deja a sus padres sumidos en el duelo, y a un niño que es demasiado pequeño para entender lo que ha pasado. Aunque imaginarnos todo esto es doloroso, el caso es que este hecho puede activar uno o varios de los 4 temas en el niño superviviente. Por ejemplo, gracias por compartir, gracias por escribirnos aquí abajo cuál ha sido lo más impresionante que has sentido hoy y qué es lo que más está conectando, ¿ok? ¿Qué le está dejando este libro hoy, esta lectura? Gracias a ustedes por suscribirse, gracias por escribirme aquí abajo los comentarios, por activar las notificaciones, también se les agradece. Recuerden compartir este contenido. El niño puede rechazar a uno de sus padres, el padre o la madre. Hundidos en el duelo, pueden perder la voluntad de vivir. Es posible que el padre o la madre intente mitigar su dolor con el alcohol o que empiece a pasar más tiempo fuera de casa. Puede suceder que al estar con el alcohol o con cualquier vicio, puede suceder que al estar los dos juntos se les agrave el duelo y se les vuelva intolerable. Puede que se acusen uno al otro de alguna supuesta causa de la muerte o que se culpen mutuamente en secreto sin decirlo. Las acusaciones del tipo, no lo llevaste a un buen médico o debiste vigilarlo mejor, puede estar latente, pero es probable que no se lleguen a expresar abiertamente. En cualquier caso, el hijo superviviente sentiría la espiral de emociones de sus padres, la rabia, las autoacusaciones, los bloqueos. Puede parecer que el mundo se ha hundido o que ha desaparecido de pronto. Gracias a todos por los tratás, muy amables. La reacción del niño puede ser distanciar o blindar su cuerpo ante los sentimientos abrumadores. Escuchen esto. La reacción del niño, que puede ser usted hoy en día, del trauma que pudo haber sentido,
va a distanciar o obligar su cuerpo ante los sentimientos abrumadores con el fin de protegerse de ese gran dolor que ya sintió. A los 2 años entendería el alcance de la tragedia. La pérdida de la atención de sus padres le produciría mucha confusión hasta poder ser que ocurre un peligro mortal. No me quieren, no me aman, que puede sentir el niño, ¿no? Más adelante puede que culpe a sus padres por el dolor o el distanciamiento que sintió sin tener en cuenta lo que había pasado ni cómo se sentirían ellos. El niño puede sufrir la interrupción del vínculo con la madre. Es probable que la madre se le partiera el corazón con la impresión de la muerte del hermano mayor. Desolada, desesperada, podría pasarse semanas o meses enteros hundida en su dolor, con lo que rompería el vínculo tierno y energético que mantiene con sus hijos o con su hijo de 2 años. Pierde el vínculo porque ella muere emocionalmente con su otro hijo o con la persona que vivió. Una vez atendió a una chica así, su papá sin querer retrocedió y pisó a la niña en un garaje y su mamá siempre lo culpó, pero nunca se separó de él y su mamá murió emocional y su papá también cayó en el alcohol. Y esta chica, cuando vino a terapia, ella decía que eso no tenía nada que ver, que ella estaba cansada. Arianita, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias a los que se unen. Y cuando hicimos todo ese proceso, ella recordaba cómo su cuerpito reaccionaba y ella con 9 años tuvo que empezar a veces a ser la mamá, ya cuando de sus padres. Era la que cuidaba al otro hermano, era la que cocinaba, porque mamá estaba emocionalmente destruida. Y duró toda la vida así, porque después la medicaron y no pudieron salir de ese dolor. Gracias a los que se unen, necesitamos los quiéreme, por favor, ayúdenme con eso, se les agradece. Un niño hecho como Un hecho como este perturbaría el vínculo que ha conocido el niño hasta entonces e interrumpiría el trascendental desarrollo neuronal que se está produciendo en su cuerpo y en su cerebro de 2 años. A esa edad, el niño no entendería la importancia de la tragedia que ha desplazado la atención de su madre, solo sentiría que la madre le había apagado de pronto la luz con lo que tenía iluminado. Se dispararían en su cuerpo las sustancias químicas que sirven para ponerlo en estado de alerta y él quedaría en este estado completamente de alerta una y otra vez. Así puede llegar a desconfiar. Gracias, a desconfiar de la madre, a temer su inconstancia, a sospechar que ella puede volver a desaparecer en cualquier momento. Entonces se rompe, se dispara en su cuerpo las sustancias químicas que sirven para ponerlo en estado de alerta, de sobrevivencia. Tengo que sobrevivir por mí mismo porque la gente que está a mi alrededor no me puede sostener, no me puede amar, no están presentes emocionalmente. ¿Qué hice yo malo? Si vimos a un padre llorar, a una abuela, a un abuelo, a un hermano, a un papá por un vínculo o por una muerte de alguien. Así puede llegar a desconfiar de la madre, a temer su inconstancia, a sospechar que ella puede volver a desaparecer en cualquier momento. El niño puede fusionarse con el dolor de la madre o del padre. Cuando ha muerto el hijo mayor, el superviviente puede vivir como suyo el peso del dolor de su madre o de su padre. El efecto es cascada del duelo puede dejar a toda la familia en un estado completamente de rigidez. El niño aspirando ciegamente a aliviar el dolor de sus padres puede intentar cargar con la depresión de su madre o con el duelo de su padre, como si estuviera dotado de algún poder mágico que pudiera servirle para quitárselo de encima de ellos. Puede usted estar viviendo un duelo que no es suyo por amor a su clan. Sería casi como si les dijera, mamá, papá, si comparto con vosotros el peso del dolor o si lo llevo por vosotros, os sentiréis mejor. Yo también cargo este dolor para ser parte de ustedes. Y se quedan en esas depresiones y en esos dolores y carencias o hasta en vicios. No hará más que propagar el duelo a la generación siguiente. Los niños que comparten el dolor de sus padres lo suelen hacer de manera inconsciente. Se basa en la fantasía ciega de que pueden salvar a los padres
hay una necesidad inconsciente. Si usted tiene esa sensación de que usted, por lo menos yo nunca tuve esa sensación, pero sí entiendo mucha gente en terapia y personas cercanas que siempre están necesitando salvar a los papás o sienten que ellos tienen que ser también salvados, porque es una herencia, porque se quedaron en un duelo y lo que están es queriendo salvar afuera lo que no son capaces de sentir adentro. El gran dolor que vivió papá o mamá ante un duelo de la muerte de alguien, o la abuela o alguien, y usted quiere salvarlos de ese dolor, pero no los puede salvar. Estos niños leales por instinto suelen repetir, son de esas personas que quiero comprarle a papá o mamá esto, quiero dinero para papá o mamá, pobrecitos mi papá o mamá, tengo que darles todo a papá y mamá y se pierden la vida por estar salvando a los padres hasta sus matrimonios. Entonces, estos son niños leales por instinto, suelen repetir en sus vidas las penas de sus padres y revivir sus desventajas o desventuras, igual como sus papás los vivieron. No es igual, pero sí es emocionalmente igual. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Ya casi nos vamos. Estos lazos de lealtad, como los llama Hellinger, se pueden portar a lo largo de varias generaciones, como lo que el legado familiar es un legado de infelicidad, no de felicidad. Entonces, el trabajo es sentir ese dolor, hacerse responsable que este duelo no es tuyo y que tus papás tienen la capacidad de vivirlo, de afrontarlo y que tú tienes que vivir ese dolor, pero que no es tuyo. ¿Ok? El niño puede identificarse con el hermano muerto. Cuando muere un niño pequeño, la familia queda cubierta de un manto de duelo. Las ondas de dolor insoportable bloquean las manifestaciones de vida y de felicidad. El niño superviviente hasta puede recurrir a andar de puntillas cuando está cerca de sus padres entristecidos para no alterarlos más. Es un silencio de duelo la vida de esa familia, como que todo el mundo vive en silencio y con dolor. Los familiares que quieren librarse del dolor y de la irracionalidad de aquella muerte pueden procurar no pensar siquiera en el niño muerto, incluso evitan pronunciar su nombre de esa persona que muere. De este modo, el niño muerto queda excluido con lo que se abre un terreno fértil donde puede arraigar su identificación. Hellinger enseña que un niño posterior del sistema familiar hasta un niño de la generación siguiente puede expresar lo que ha reprimido la familia. Esto significa que el niño posterior se puede sentir deprimido o falta de vida, separado de su esencia como si no existiera, de manera semejante a la idea de que se tiene el hermano muerto en la familia. Gracias a todos por comenzarme a seguir. Recuerden ayudarme con los quiéreme, por favor. Hasta puede empezar a adoptar rasgos del hermano muerto, manifestando aspectos del sexo, personalidad, enfermedad o trauma de este. Identificado inconscientemente con él, puede advertir que le falta entusiasmo, que se limita la cantidad de fuerza vital que absorbe y puede ser como si el niño superviviente unido en una solidaridad silenciosa con su hermano muerto estuviera diciendo, como tú no puedes vivir, yo no viviré plenamente. Y se quedan en ese dolor y dolor y dolor, que la tarea es sentirlo, expresarlo, hablarlo para que suelte. Trabajé una vez con una mujer que había nacido menos de un año después de que su hermano mayor naciera muerto. Al niño nacido muerto no le dieron nombre ni lugar en la familia. Gracias. La familia solo contaba haber tenido 2 hijos, mi consultante y su hermana menor. O sea, como que siempre decía, solo tenemos 2 hijos. Mi consultante tampoco consideraba haber tenido más hermanos que a su hermana, pero sufría sentimientos de falta de integración. En esta familia me siento como una extraña, decía. Es como que si estuviera fuera del lugar, aunque no había manera de demostrarlo, parecía que portaba consigo la experiencia de la exclusión de su clan. Entonces es como que si no, como mujeres, hemos tenido abortos y no le damos cabida a esos abortos, decir, tuve tantos hijos, tuve tantos embarazos, pero 2 vivos y tantos muertos, es la forma de empezar a darle vida y espacio a esos seres que vinieron y no les dimos luz, o los callamos, o los guardamos por vergüenza o por pena, o por dolor también, porque a veces se guarda por dolor. ¿Ok? En esta familia me siento como extraña, dice la chica.
Es como si estuviera fuera del lugar. Aunque no había manera de demostrarlo, parecía que portaba consigo la experiencia de la exclusión de la familia de su hermano mayor. Cuando hubimos trabajado juntos un tiempo, me dijo que se le había disuelto la sensación de la falta de integración. Estas identificaciones pueden alterar significativamente el curso de nuestras vidas. Así que, mujeres, una de las terapias que yo siempre pongo es que hagamos conciencia a esos niños que no nacieron. Tenemos que darle nombre a esos niños que no nacieron y tenemos muchas veces que colocar fotos de un bebé en la familia si no tienes, como no pudieron nacer, como que la foto familiar y un bebé o estos cuadritos con bebés sea de la cantidad de abortos que hayas tenido. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser vistos porque son parte del clan. Y poderlo hablar con tus hijos, podérselos decir sin vergüenza, sin pena, tuve un aborto, expresarlo, decirlo, por qué lo tuve, a qué edad lo tuve, qué era lo que usted estaba viviendo. Eso es una terapia que se hace porque eso es entender que ese ser que estuvo ahí en nuestro vientre tuvo vida en algún momento, ¿ok? Estas identificaciones pueden alterar significativamente el curso de nuestra vida. Yo en algún momento pensé que era innecesario, pero hasta un momento en mi vida que sucedió algo que no soportaba el dolor y no soportaba un ahogo que tenía y me empecé, volví a terapia, como soy terapeuta, también tengo mi terapeuta de cabecera y volví a acostelarme y salió una situación con un aborto que yo tuve y una situación con mi madre de que me dio mucha vergüenza quedar embarazada a cierta edad, pero también después nos dimos cuenta que era que mamá había perdido un bebé a los 19 años y mi historia se estaba repitiendo de otra manera. Entonces yo tenía que darle visión, vista a eso, entender el dolor, entender lo que mamá vivió, pero no quererlo replicar, no quedarme en ese dolor, porque hay gente que se queda vida tras vida con ese dolor. O sea, en su vida, en un duelo que no sabe que es un duelo y por qué viene ese duelo, como dice el autor, de la muerte de alguien en tu familia, que tu familia quedó en duelo y tú estás en duelo. Y no te has dado cuenta porque te quedaste en culpa o en querer salvar a tus padres. Entonces, sin saberlo, sin sospecharlo, revivimos aspectos de nuestros traumas familiares con consecuencias insospechadas. Estas experiencias no son raras. Somos muchos los que vivimos solidarizados con miembros de nuestras familias que han sufrido traumas difíciles. Cuando los sufrimientos nos acosen, debemos preguntarnos de quién son en realidad esta sensación que siento, de quién son estos sentimientos que estoy viviendo. Y yo le voy a decir con claridad a usted que cuando usted está en un modo de tranquilidad y de paz haciendo un ejercicio de estos internos, las respuestas van a llegar. Las 4 herramientas para terminar el día de hoy del mapa del lenguaje nuclear. Recuerden que estábamos hablando del lenguaje nuclear, que es un lenguaje que no es consciente, que está en el inconsciente y está ahí saliendo todos los días como usted se siente. Uno de los grandes obstáculos en la tarea de resolver los traumas es que la fuente de estos suele estar oculta. Es frecuente que no sepamos qué pasos debemos dar cuando no disponemos de un contexto para entender nuestros sentimientos. El lenguaje nuclear puede hacernos visible el origen de un trauma, permitiéndonos desembarazarnos de los modos en que podemos haber estado viviendo el pasado. Cuando leas las páginas siguientes, empezarás a construirte tu propio mapa del lenguaje nuclear. Seguirás paso a paso un proceso en el que te basarás en tu lenguaje, en las palabras que dices, para ayudarte a localizar la fuente de unos sentimientos que quizás te hayan sido difíciles de explicar. La construcción de tu mapa del lenguaje nuclear tiene 4 pasos. Qué bello, ¿no? Recibirás unas herramientas nuevas para dar cada uno de los pasos. Cada una de estas herramientas está dirigida a obtener más información. Las herramientas son las siguientes: la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. En el capítulo siguiente aprenderás a detectar pistas de las palabras de tu queja nuclear, que es lo que repites todos los días, ¿no? ¿Qué es lo que te dice?
La vida es difícil, la vida me quiero morir. ¿Quién fue de tu clan el que murió a tu edad? ¿O antes? ¿O cuándo se empezó a sentir usted así? ¿Quién fue el que murió sin usted darse cuenta que posiblemente usted cargue ese dolor? ¿O quién fue el que vivió una experiencia que empezó a activarse a cierta edad en su vida? Los descriptores nucleares, la fase nuclear y el trauma. Aprenderás a analizar y a descifrar lo que es tuyo y lo que procede de tu historia familiar. Al hacerlo, empezarás a romper el trance de los traumas del pasado y a poner en su contexto histórico propio los sentimientos y los síntomas que tienen aparejados estos traumas en tu vida, que no son tuyos. Mañana vamos a continuar con el capítulo número 6, la queja nuclear. Muchísimas gracias a todos ustedes los que están aquí en este canal. Gracias por suscribirse, por dejarme los comentarios, por compartir y dar like. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana y espero que este contenido les sume. Bye bye.